En un mundo donde los carros de combate parecían haber condenado el caballo al olvido, el ejército rojo todavía confiaba en la fuerza indomable de sus jinetes. Miles de hombres cabalgaron hacia la tormenta de acero del frente oriental, portando no solo fusiles y sables, sino también la última esperanza de detener a los invasores del eje. Hoy vamos a descubrir cómo la caballería soviética, entre el humo de la artillería y el rugido de los blindados, demostró que aún podía escribir páginas heroicas de la Gran Guerra Patria. Las divisiones de caballería soviéticas existieron entre los años 1918 y 1955. La organización de la caballería soviética en vísperas de la Gran Guerra Patria se llevó a cabo siguiendo las tesis expresadas por M. V. Frunze en el año 1925. Este militar soviético dijo así: «En las guerras futuras, la caballería roja desempeñará un papel fundamental». Frunze sostenía que la caballería debía estar preparada para combatir tanto a caballo como a pie. En su visión, la caballería soviética debía convertirse en una fuerza de ataque poderosa, móvil y maniobrable dentro del ejército rojo. De hecho, al comienzo de la Gran Guerra Patria, cerca de 78.000 soldados servían en las unidades de caballería del ejército rojo. Sin embargo, las campañas en Polonia y Francia, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, demostraron que la caballería estaba perdiendo su importancia tradicional. En vísperas del conflicto, la caballería soviética ya había cedido progresivamente su papel como principal fuerza de maniobra y ataque a las tropas blindadas. Aún así, la caballería soviética seguía siendo la más numerosa de Europa. Estas fuerzas estaban organizadas en 4 cuerpos de caballería. A ellos se sumaban 3 divisiones independientes. En total hablaríamos de 13 divisiones de caballería, de las cuales 4 eran de montaña. La estructura de un cuerpo de caballería no incluía unidades propias de cuerpo, salvo una división de comunicaciones equipada con 8 vehículos blindados. Una división de caballería no la conformaba únicamente caballos y jinetes, en absoluto. En una unidad de este tipo se disponía de 2 baterías con piezas de 76 milímetros y 2 obuses de 122 milímetros. También tenía 64 carros de combate BT, más 11 medianos y 5 ligeros. Igualmente disponía de artillería antiaérea, con 2 baterías de cañones de 76 milímetros y 2 de ametralladoras antiaéreas pesadas. También incluían un escuadrón de comunicaciones, con 2 carros de combate ligeros, un escuadrón de ingenieros y otro de descontaminación. Además, varias unidades auxiliares y de retaguardia. Entre julio y agosto de 1941 se formaron 48 divisiones de caballería, aunque la plantilla de cada división se redujo drásticamente de 9.224 a 3.447 hombres. Además, a las divisiones se les retiró uno de los regimientos de caballería, el regimiento de carros de combate y la artillería antiaérea. Las plantillas de estas divisiones de caballería adelgazadas contaban con 2.939 hombres y 3.147 caballos. Unidades más pequeñas pero más flexibles y fáciles de manejar. Pero no eran unidades indefensas. Cada regimiento de caballería disponía de 940 hombres con 1.018 caballos. También disponía de un escuadrón de ametralladoras pesadas con un total de 12 unidades. Una batería de cañones antitanque de 76 y 45 milímetros. Por último, un escuadrón blindado con 9 vehículos blindados o carros de combate ligeros. Estas divisiones eran rápidas de constituir, pues en menos de 15 días podían estar listas. Ya a finales del fatídico año 1941, el Ejército Rojo contaba con 82 divisiones de caballería, pero como hemos dicho, muchas carecían de armamento pesado, casi sin carros de combate, blindados y artillería. No obstante, esto comenzó a cambiar desde marzo del año 1942, cuando se inició la disolución de las divisiones. Sus efectivos se usaron para reforzar otras unidades. Para finales del año 1943, aún quedaban 31 divisiones, de las cuales 25 estaban en el frente. No obstante, al mejorar la producción industrial, esas unidades dispusieron de más equipo. En esas unidades comenzaron a verse artillería autopropulsada, morteros, artillería antiaérea y carros de combate. El escuadrón de comunicaciones volvió a ser completo. Todo esto les devolvió parte de la capacidad ofensiva y autonomía. Ya en el año 1944 nacieron los grupos de caballería mecanizada, en donde se combinaron cuerpos de caballería con fuerzas de tanques o mecanizadas. Con ellos, el Ejército Rojo llevó a cabo operaciones ofensivas a gran escala.
La mayoría de divisiones se formaron en las zonas tradicionales de cría de caballos, en las estepas, en las regiones cosacas, en los Urales, Siberia y Transbaikalia. La movilización fue muy rápida gracias a que en estas regiones ya existía experiencia ecuestre. En resumen, la caballería soviética pasó de una expansión masiva y apresurada en 1941 a una reducción controlada desde 1942, acompañada de una modernización que la convirtió en una fuerza más equilibrada, combinada con blindados y artillería, y que en los años 1944 y 1945 se integró en operaciones mecanizadas de gran alcance. El armamento individual de las tropas de estas unidades eran las famosas carabinas Mosin y los subfusiles PPSH-41. Como armas de apoyo disponían de ametralladoras pesadas Maxim, montadas en carros de madera tipo tachanka para aumentar la movilidad. Táctica usada durante la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil. Respecto a las bocas de artillería tenemos morteros pesados de 120 mm, obuses de 122 mm y cañones de campaña de 76 mm. Respecto a la defensa antiaérea disponían de ametralladoras pesadas TSHK de 12,7 mm. Para el reconocimiento tenían vehículos blindados BA-64. Eso muestra bien la mezcla de armamento tradicional de la caballería ligera, carabinas, subfusiles, tachankas, con un arsenal de apoyo moderno, morteros, artillería y blindados de reconocimiento. Al inicio de la guerra, había 7 divisiones de caballería en los distritos fronterizos occidentales, y cada una de ellas tuvo un destino distinto. Pero muchas de esas unidades sufrieron, tras duros combates, bajas enormes. No obstante, gracias a su movilidad, en más de una ocasión pudieron maniobrar tras las líneas enemigas, escapando así de un cerco seguro. Pero no siempre fue así. Por ejemplo, la 36 División de Caballería, tras una marcha de más de 60 kilómetros junto al 6º Cuerpo Mecanizado, intentó flanquear a las tropas alemanas en Grodno y Białystok, pero el ataque fracasó y la división fue destruida en los combates. Décadas después, en la pequeña ciudad de Zelva, se halló la bandera de batalla del 144 Regimiento de Caballería, junto a restos de soldados y equipo, señal de que la resistencia continuó hasta la última bala. A pesar de las pérdidas, la resistencia de la caballería del Distrito Militar Especial Occidental no fue en vano. Al inmovilizar al enemigo, retrasar su avance y destruir un cierto número de carros de combate y tropas, los soldados soviéticos permitieron al mando, con peor o mejor fortuna, preparar y fortalecer nuevas líneas defensivas. Las primeras batallas de Białystok y Grodno impresionaron incluso al Estado Mayor alemán, que reconoció que la dureza de la resistencia soviética fue mucho más fuerte de lo esperado. En el frente sur, el 2º Cuerpo de Caballería del mayor general Belov demostró un alto nivel de preparación. Las divisiones 5ª y 9ª defendieron la frontera durante los primeros 9 días, volando puentes estratégicos y deteniendo el avance enemigo, causando significativas bajas a las tropas rumanas. Posteriormente, el cuerpo cubrió los flancos del 9º Ejército y contuvo un ataque alemán en Jampol, infligiendo graves pérdidas a las tropas germanas y eliminando brechas en la defensa. La experiencia mostró que la caballería no solo podía resistir a las tropas mecanizadas, sino también derrotarlas en combates decisivos, como en la operación Stepovka, donde derrotaron una división blindada y a otra motorizada alemana. A pesar de las pérdidas sufridas durante las batallas fronterizas y la posterior retirada, los cuerpos de caballería conservaron su potencial de combate y se convirtieron en una fuerza móvil y maniobrable esencial, especialmente tras la drástica reducción de la capacidad de las fuerzas terrestres y la disolución de los cuerpos mecanizados. Entre el verano y el otoño del año 1941, el uso de la caballería se centró principalmente en operaciones de incursión en la retaguardia enemiga. La importancia de la caballería en la guerra fue reconocida oficialmente por el Cuartel General del Mando Supremo en una directiva del 15 de julio de 1941. El documento señalaba que, dadas las extensas líneas enemigas en territorios boscosos y poco protegidos, las incursiones de las divisiones de caballería roja podían interrumpir decisivamente el mando y el suministro de las tropas alemanas. Se recomendaba transformar los cuerpos y divisiones de caballería existentes en unidades ligeras, de máximo 3.000 efectivos y con un tren de suministros ligero para llevar a cabo ataques y sabotajes en la retaguardia enemiga velozmente. En este contexto, a mediados de julio de 1941, el mando soviético comenzó a organizar operaciones de incursión. El 13 de julio, el Cuartel General de Mando Supremo ordenó la formación de 3 grupos de caballería subordinados a los comandos de las direcciones estratégicas. El Grupo Este con las divisiones 50 y 53, el Grupo Sur con las divisiones 43 y 47 y el Grupo Noroeste con la división 31 de caballería. Al día siguiente, los grupos fueron reasignados al frente occidental y enviados a Rechitsa, en la zona de Mozir. Una de las primeras incursiones implicó que un grupo compuesto por 3 divisiones tuvo como misión atacar la retaguardia enemiga en las áreas de Vrowisk, Mogilev y Smolensk.
asaltar aeródromos y destruir cruces, ferrocarriles, carreteras, almacenes y capturar transportes enemigos. Para la incursión inicial fueron destinados 3.460 soldados de las divisiones, equipados con fusiles, sables, 36 ametralladoras pesadas y 18 ligeras. Al mismo tiempo, otras divisiones de caballería realizaron tareas similares en la retaguardia enemiga. Si bien estas incursiones demostraron audacia y habilidad, su importancia operativa fue limitada, pues no lograron cambiar la situación en los frentes del ejército ni alcanzar los resultados esperados. Durante la incursión del grupo de caballería de Dóvator, se afirma que hasta 2.500 soldados y oficiales enemigos causaron baja. Además, 2 carros de combate, 4 vehículos blindados y 24 cañones y morteros, más 150 vehículos de todos los tipos fueron destruidos. Dóvator señaló que los resultados podrían haber tenido un impacto estratégico si se hubiera mantenido una interacción y comunicación efectiva con los ejércitos del frente, y recomendó reforzar los grupos con infantería motorizada, carros de combate y coordinación aérea. El empleo de grandes unidades de caballería al inicio de la Gran Guerra estaba influido por experiencias de la Guerra Civil, en la que las incursiones a las retaguardias enemigas lograba cambios significativos en el frente. Sin embargo, las condiciones de la Gran Guerra Patria eran muy diferentes, haciendo que la experiencia anterior no fuera completamente aplicable. El reglamento de combate del Ejército Rojo de preguerra establecía que la caballería debía poder actuar tanto a pie como a caballo, combinando rapidez y maniobrabilidad, con apoyo de artillería, tanques y aviación. En la realidad del campo de batalla de 1941, la caballería realizaba incursiones sin artillería ni tanques, con escaso apoyo aéreo y comunicación limitada con los ejércitos principales. Según Pliev, la esencia de las incursiones era aprovechar las áreas débiles del frente enemigo, concentrando ataques audaces en la retaguardia para desorganizar guarniciones, cuarteles generales, almacenes y comunicaciones, causando pánico y desorden. La caballería combinaba ataques rápidos a caballo con acciones a pie, especialmente durante los primeros 3 meses de la guerra. Durante el día, las unidades se ocultaban lejos de caminos y poblaciones, y por la noche se desplazaban a nuevas posiciones. Escuadrones y regimientos realizaban incursiones nocturnas y emboscadas, utilizando incluso granadas, cócteles molotov y armas blancas. El entrenamiento individual del soldado cambió según las necesidades de la incursión. Por ejemplo, bajo la supervisión de Dóvator, los soldados debían llevar solo lo esencial para la operación: avena para 3 días, munición y suministros mínimos, dejando en convoy los enseres domésticos. Incluso la conocida tachanka, símbolo de la guerra civil, fue adaptada. Se prepararon alforjas especiales para las ametralladoras pesadas, asegurando movilidad en senderos y terrenos difíciles. Se reforzó la comunicación mediante estaciones de radio de baja potencia y oficiales asignados a transmitir información desde cada regimiento, mientras que se seleccionaron soldados de caballería especialmente entrenados para el reconocimiento y combate contra unidades motorizadas enemigas, usando granadas antitanque y minas. La caballería soviética mostró gran audacia en combate. Por ejemplo, durante un ataque en el asentamiento de Gorbovo, 15 jinetes expertos en Jigitovka fingieron ser abatidos por el fuego enemigo y luego reaparecieron para atacar, sorprendiendo y aniquilando a un buen número de fuerzas alemanas. Con el avance alemán hacia el interior de la Unión Soviética, las tropas del eje comenzaron a organizar mejor sus defensas y reconocimiento, lo que redujo la efectividad de las incursiones. En respuesta, la caballería comenzó a operar en combinación con grupos mecanizados, como fue en septiembre de 1941, integrando las divisiones de caballería quinta y novena con la brigada de tanques primera y 129, acumulando así experiencia en coordinación interarmas. Durante la operación ofensiva de Yelets, el quinto cuerpo de caballería del mayor general Kruchenkin actuó como grupo móvil del frente, atacando los flancos y retaguardia enemigas y rodeando a los grupos de vanguardia. La coordinación estrecha con las unidades de fusileros y la organización del fuego permitió una ruptura exitosa del frente enemigo, demostrando que la caballería podía integrarse efectivamente en operaciones combinadas. A finales de 1941, 82 divisiones de caballería estaban activas en las fuerzas terrestres. Estas unidades cumplieron las funciones principales de fuerzas móviles del Ejército Rojo desde el otoño de 1941 hasta mediados de 1942. El año 1942 se volvió extremadamente difícil para la caballería y todas las unidades del ejército activo. Los avances alemanes en Crimea, Ucrania y el Cáucaso mostraron que las amenazas existentes para el país aumentaban. A medida que el ejército se saturaba de vehículos blindados y unidades mecanizadas, el número de unidades de caballería se redujo significativamente. Las dificultades de aprovisionamiento para los caballos también influyeron. Entre abril y julio de 1942, la cantidad de divisiones de caballería se redujo casi a la mitad, y las restantes fueron reorganizadas con nuevos estados mayores.
Las operaciones de 1941 y 1942 revelaron varios problemas complejos en el uso de la caballería. Por ejemplo, hasta finales de 1942 no existía en el cuartel general del frente un puesto específico para dirigir unidades de caballería. Uno de los problemas más complejos era el abastecimiento para los caballos, especialmente el agua. Por ejemplo, tras cruzar el río Don en agosto de 1942, un mes terriblemente caluroso, se solicitó repetidamente al Estado Mayor y al Comando Supremo mejorar la logística para que la caballería pudiera abastecerse desde las bases de primera línea. Además, la experiencia mostró la gran vulnerabilidad de la caballería al fuego de artillería, medios acorazados y ataques aéreos. La reposición de caballos resulta dificultosa. Para finales del año 1943 solo quedaban 26 divisiones, reorganizadas con 3 regimientos de caballería, un regimiento de artillería y un regimiento de tanques, lo que incrementó cualitativamente su capacidad de combate. La reorganización permitió un uso más efectivo de la caballería, como se demostró en las operaciones del año 1944. En la operación Rovnolutsk, el 3 Ejército aprovechó una brecha en las defensas enemigas cerca de Sarny. 2 cuerpos de caballería atravesaron terrenos boscosos y pantanosos, atacando la retaguardia enemiga y facilitando la ruptura de las defensas por unidades de fusileros y carros de combate. El tercer frente ucraniano adoptó el despliegue más efectivo, con grupos mecanizados a caballo, integrando tanques, tropas motorizadas y caballería. En cooperación con la aviación, según el general Pliev, esto proporcionó alta movilidad, fuerza de ataque y capacidad de combate universal. Estos grupos mecanizados a caballo se emplearon con éxito hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, destacando en operaciones como Bielorrusia, Lvov-Sandomierz, Jassy-Kishinev, Debrecen y la ofensiva estratégica de Manchuria, consolidando la reputación de la caballería soviética. Tras la Segunda Guerra Mundial, el rápido desarrollo de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética provocó el desplazamiento gradual de la caballería como rama activa del ejército soviético. Finalmente, en el año 1955, las unidades de caballería fueron abolidas. Al finalizar la guerra, el Ejército Rojo contaba con 26 divisiones de caballería. Tras la contienda, estas unidades sirvieron como base para la formación de divisiones de carros de combate y mecanizadas. Por ejemplo, en el verano de 1945, en el distrito de Lvov, bajo el mando de un cuerpo y 6 divisiones de caballería, se crearon 6 divisiones mecanizadas. Y hasta aquí este vídeo de la lista caballería. La siguiente entrega se centrará en la caballería Anzac durante la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el escenario bélico de Oriente Medio. Nos vemos en la siguiente entrega.